Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal donde protegemos con criterio. En la tarde de hoy, el corsario del Caribe, una mirada geopolítica al poder estadounidense. A través de la historia, las grandes potencias, no solamente los Estados Unidos, casi nunca han ido a la guerra exclusivamente por bondad, por altruismo humanitario o únicamente por razones morales. Las guerras suelen surgir cuando convergen diferentes factores, como por ejemplo los intereses estratégicos, la percepción de amenazas, competencias por el poder, economía, ideología y oportunidad política. Lo que cambia entre los imperios y las épocas no es tanto la lógica del poder, sino el lenguaje utilizado para justificarlo. Por eso, a lo largo de la historia, los grandes imperios han generado simultáneamente estabilidad para unos y temor para otros. Por ejemplo, Roma, el Imperio Romano, hablaba de pacificación. El Imperio Británico hablaba de civilización, la Unión Soviética hablaba de protección revolucionaria, Estados Unidos habla de seguridad internacional, democracia y orden global. El lenguaje cambia, la lógica del poder muchas veces no. Si uno observa la historia de la política exterior estadounidense desde finales del siglo XIX, hasta la actualidad aparecen tres grandes motores recurrentes detrás de la mayoría de guerras e intervenciones que involucran a este país. En primer lugar, la seguridad estratégica y la preservación de la hegemonía. Este ha sido probablemente el factor más consistente a través de los años. Los Estados Unidos han intervenido repetidamente cuando perciben que una región estratégica puede caer bajo una influencia hostil, un rival geopolítico amenaza su posición o existe riesgo para su seguridad nacional y su capacidad de proyección global. Durante la Guerra Fría, casi toda la política exterior estadounidense estuvo guiada en detener, en controlar la expansión soviética y preservar la influencia global de Washington. Desde el 11 de septiembre del año 2001, la lógica cambió hacia guerra contra el terrorismo y prevención de amenazas transnacionales. Pero el patrón, en sentido general, el patrón sigue siendo similar. Proteger la posición estratégica de Estados Unidos como una potencia dominante. En segundo lugar, tenemos lo que son los intereses económicos y el control de los recursos y rutas estratégicas. Aunque pocas veces se presenta públicamente como la razón principal, la economía ha sido siempre un elemento profundamente ligado a muchas intervenciones. Históricamente, los Estados Unidos han protegido las rutas marítimas, los accesos comerciales, inversiones corporativas, han protegido la estabilidad energética y han protegido los mercados estratégicos. Ejemplos históricos frecuentemente citados, tenemos las intervenciones en Centroamérica y el Caribe durante las llamadas guerras bananeras, tenemos la protección del Canal de Panamá, conflictos relacionados con el petróleo en el Medio Oriente, presión sobre otros gobiernos considerados hostiles a intereses económicos estadounidenses. En tercer lugar, podemos relacionar la ideología y proyección del modelo político estadounidense. Los Estados Unidos han visto a su sistema político como un modelo universal. Ellos promueven lo que es la democracia liberal, capitalismo, libre mercado y orden internacional liderado por Occidente. Eso ha generado intervenciones a través de los años, ha generado intervenciones justificadas bajo ideas como, por ejemplo, defensa de la democracia, protección del mundo libre, lucha contra dictaduras, derechos humanos,
o combate al comunismo. Ejemplos que yo pudiera citarles, por ejemplo, tenemos Guatemala en el año 1954. El gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz impuso reformas agrarias que perjudicó a intereses estadounidenses. Y por esto, el gobierno de Jacobo Arbenz fue acusado de acercamiento al comunismo. La CIA, como consecuencia, apoyó operaciones que terminaron en su derrocamiento el 27 de junio del año 1954. Tras las maniobras, tras negociaciones y maniobras políticas respaldadas por la intervención estadounidense, el poder fue entregado al coronel Carlos Castillo de Armas, quien asumió la presidencia en julio de 1954, estableciendo una dictadura anticomunista. Tenemos otro ejemplo también muy cercano, Chile en el año 1973. El gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende fue visto como una amenaza estratégica durante la Guerra Fría. El presidente Allende se suicidó durante el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre del año 1973. Posteriormente, los Estados Unidos mantuvo relaciones con el régimen del general Pinochet, con el régimen militar del general Augusto Pinochet, pese a denuncias de violaciones de derechos humanos. Otro ejemplo que podemos citar también, Irán en el año 1953. En Irán, en el año 1953, el primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh, fue removido del poder el 19 de agosto de 1953 tras una operación apoyada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. En este caso fue la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y el Reino Unido, el MI6. Después, Washington respaldó al Shah de Irán, considerado aliado estratégico en el Medio Oriente. El Shah consolidó su autoridad absoluta en el país, gobernando hasta la Revolución Islámica del año 1979. Ante el lamento de las protestas populares lideradas por los clérigos islámicos, el Shah se vio obligado a huir de Irán en enero del año 1979. Y un ejemplo cercano, muy cercano, América Latina durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos apoyaron indistintamente distintos gobiernos militares o movimientos anticomunistas en nombre de la seguridad hemisférica y la contención soviética. Los defensores de esta política siempre argumentan que el contexto era una lucha global y existencial, o mejor dicho, el contexto era una lucha global existencial. La expansión soviética era considerada peligrosa y Washington estaba actuando o actuaba en ese caso bajo la lógica de supervivencia estratégica. Los críticos responden que esto llevó a respaldar represión, esto llevó a golpes de Estado, esto llevó a desapariciones y esto llevó a establecer dictaduras. Aquí, en la mayoría de estos ejemplos y otros no he citado, observamos una gran contradicción histórica. Los Estados Unidos se presentaban como líder del mundo libre, pero simultáneamente apoyaban gobiernos autoritarios, no democráticos, cuando estos beneficiaban sus intereses estratégicos. Y precisamente esta contradicción es una de las principales fuentes de crítica hacia la política exterior estadounidense. Durante décadas, los Estados Unidos han proyectado su poder sobre América Latina y sobre el Caribe bajo distintos discursos: lucha contra el comunismo, defensa de la democracia, guerra contra el terrorismo, combate al narcotráfico o protección de la seguridad nacional. Sin embargo, es conocido que para millones de personas en la región, detrás de esas narrativas existe otra realidad, la de una superpotencia que actúa como un árbitro absoluto del hemisferio, decidiendo qué gobiernos son aceptables, qué economías deben de ser castigadas y qué países pueden ser sometidos a presión política, económica o militar. Hoy mismo, en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana,
resurgen nuevamente las preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿quién decide qué nación representa una amenaza? ¿Puede una superpotencia autoproclamarse guardián del orden mundial? ¿Dónde termina la seguridad nacional y dónde comienza la hegemonía? Es mi opinión personal que los Estados Unidos ya no actúa simplemente como una potencia global, sino como lo que históricamente se conocía en el Caribe como un corsario, un actor respaldado por el poder, autorizado oficialmente por una patente de corso para imponer fuerza, atacar y saquear embarcaciones y territorios en nombre de intereses estratégicos por allá por los siglos XVI y XVIII. La corona inglesa, en ese periodo de tiempo, la corona inglesa fue la más famosa del Caribe. Inglaterra utilizó a los corsarios para debilitar el monopolio español sobre América, pero también utilizaron corsarios la corona francesa, Holanda y también la corona española. En el caso de la corona española, aunque suele hablarse más de España como víctima de los corsarios, la corona española también empleó corsarios contra enemigos ingleses, enemigos franceses y enemigos holandeses. El Caribe fue durante años, durante siglos mejor dicho, un escenario de guerra naval, espionaje, sabotaje económico, lucha por rutas comerciales, competencia imperial, y los corsarios eran herramientas irregulares de estas potencias europeas, permitiéndole atacar al enemigo sin declarar siempre una guerra abierta. En mi opinión personal, considero que el corso fue una forma temprana de guerra híbrida, guerra económica y operaciones encubiertas patrocinadas por estados. Como detalle importante y curioso, muchos corsarios eran considerados héroes por su corona y criminales por sus enemigos. Por ejemplo, en Inglaterra, Francis Drake fue nombrado caballero por la reina Elizabeth I. Sin embargo, para España, Drake era simplemente un pirata. La percepción dependía precisamente de quién estaba escribiendo la historia y de qué bandera ondeaba en el barco. Y es precisamente aquí donde nace una metáfora poderosa. Estados Unidos, el corsario del Caribe. Desde la doctrina Monroe hasta la actualidad, la política exterior estadounidense hacia el Caribe ha sido marcada por una lógica constante: impedir la aparición de los gobiernos o alianzas consideradas hostiles a Washington. A lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, esta política se tradujo en invasiones, en operaciones encubiertas, en bloqueos, apoyos a cambio de régimen y una presencia militar estratégica en la región. Para citar un ejemplo cercano, que lo estamos viviendo en estos momentos, vamos a citar a Cuba. Cuba ha sido uno de los escenarios más emblemáticos de esta confrontación. Durante más de 6 décadas, la isla de Cuba ha enfrentado un embargo sostenido económico, un aislamiento financiero, restricciones comerciales, campañas diplomáticas y constantes tensiones militares y de espionaje. Mientras Washington argumenta que busca presionar por seguridad nacional, democracia y derechos humanos, La Habana sostiene que el verdadero objetivo ha sido asfixiar económicamente al país para provocar un colapso interno. La gran contradicción geopolítica es evidente y es existente. Cuba no posee actualmente una capacidad militar convencional para representar una amenaza existencial contra los Estados Unidos. Cuba no tiene una capacidad de invasión, no tiene poder nuclear, no tiene superioridad aérea ni infraestructura militar comparable a la de Washington. Sin embargo, periódicamente los sectores políticos estadounidenses describen a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
¿Por qué? Yo considero que esto lo hacen porque en geopolítica muchas veces la amenaza no se mide únicamente en términos militares, sino también ideológicos y estratégicos. Un gobierno hostil a los intereses estadounidenses y ubicado solamente a 90 millas de la Florida, siempre tendrá un peso simbólico y estratégico desproporcionado. Pero desde la perspectiva cubana ocurre exactamente todo lo contrario. Estados Unidos actualmente mantiene una base militar en Guantánamo, posee la mayor capacidad militar del planeta, realiza vuelos de vigilancia, aplica sanciones masivas y ha tenido antecedentes históricos de intervención directa en la isla. Bajo esta lógica, para Cuba, la amenaza tangible proviene precisamente del norte. Hoy día, las relaciones entre los Estados Unidos y la isla de Cuba atraviesan realmente un periodo crítico, un periodo de alta tensión, caracterizado por el aumento de la presión diplomática y amenazas de intervención militar por parte de la administración Trump, según indican diversos informes. Cuba acusa a los Estados Unidos de imponer un bloqueo energético, exacerbando la crisis en la isla. Además, se está reportando un aumento de vuelos de vigilancia de Estados Unidos en los alrededores de Cuba. El gobierno de la isla alerta sobre una posible intervención militar, calificando las acciones de Estados Unidos como una agresión directa. Dentro del contexto de lo que son las relaciones diplomáticas, el diálogo está marcado por acusaciones mutuas. Trump, el presidente Donald Trump, ha calificado a Cuba de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y ha condicionado el alivio de sanciones a la salida de Miguel Díaz-Canel y la liberación de los presos políticos. Miguel Díaz-Canel, por su parte, mantiene el liderazgo tras suceder a Raúl Castro, mientras la situación humanitaria y energética de la isla sigue deteriorándose bajo la presión de las sanciones por parte de los Estados Unidos. Cuba realmente en estos momentos atraviesa una situación bien difícil. Cuba realmente necesita un cambio en estos momentos, pero eso no quiere decir que Cuba pueda ser presentada políticamente como una amenaza hacia los Estados Unidos, aunque lo están haciendo en estos momentos. Cuba puede ser presentada políticamente por Washington como una amenaza, pero no parece representar una amenaza militar real inminente contra la seguridad de los Estados Unidos, comparable, por ejemplo, a una potencia capaz de atacar, invadir o desestabilizar militarmente a los Estados Unidos. En cambio, desde la perspectiva cubana, los Estados Unidos sí representan una amenaza más tangible, por ejemplo, sanciones, presión energética, vuelos de vigilancia, amenaza de acción militar y la presencia de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. Reuters, la agencia Reuters, reportó en mayo del año 2026 que Cuba denunció amenazas militares de Estados Unidos y una crisis energética agravada por el bloqueo de combustible. Ahora bien, este contexto no justificaría una invasión militar cubana a los Estados Unidos. Solo por poner un ejemplo, desde Cuba hacia los Estados Unidos. Bajo la Carta de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, la legítima defensa solo se activa ante un ataque armado y debe cumplir necesidad y proporcionalidad. Una agresión preventiva o una invasión por sentirse amenazado sin un ataque armado sería ilegal. Y por ende, el contexto actual tampoco justificaría una invasión militar de los Estados Unidos hacia Cuba. Sobre la base naval de Guantánamo, solo puedo decirle que los Estados Unidos mantienen la base por acuerdos históricos de 1903 y 1934. El propio historial naval de Estados Unidos reconoce que la terminación requiere consentimiento mutuo de ambos gobiernos o un abandono estadounidense. Por su parte, Cuba considera esta presencia ilegítima. Aquí yo veo que existe una asimetría de poder. Los Estados Unidos usan el lenguaje de seguridad nacional
Para justificar una presión geopolítica, Cuba usa el lenguaje de agresión para denunciar vulneración a su soberanía. Pero jurídicamente, ningún Estado tiene derecho automático a invadir a otro por razones políticas, ideológicas o de cambio de régimen. El gobierno actual de los Estados Unidos se ha convertido en el corsario del Caribe. La palabra corsario tiene una carga histórica interesante. Los corsarios eran actores autorizados por una corona para atacar, saquear y eliminar intereses enemigos en el mar y en las costas adyacentes, sin ser técnicamente piratas. La diferencia era simple: el pirata actuaba por cuenta propia, fuera de la ley. El corsario actuaba respaldado por un imperio y bajo una autorización oficial llamada patente de corso, que le permitía atacar barcos y posesiones enemigas. La expresión corsario del Caribe es una metáfora política, no una descripción objetiva. Se usa para transmitir la idea de una potencia que actúa con coerción, presión económica y superioridad militar en la región, muchas veces imponiendo su voluntad sobre países más débiles. Esta comparación suele utilizarse para criticar políticas de presión indirecta, bloqueos o intervenciones no declaradas formalmente como guerra. En términos estrictamente objetivos, llamar a los Estados Unidos el corsario del Caribe sería una opinión política bien fuerte, que refleja un sentimiento real y extendido en ciertos sectores del Caribe y América Latina respecto al desequilibrio de poder existente entre Washington y la región. Desde sectores críticos de la política exterior estadounidense, especialmente en América Latina y el Caribe, sí existe la percepción de que Washington utiliza sanciones económicas como instrumento de presión política, interviene o influye en gobiernos extranjeros, mantiene una presencia militar estratégica y aplica un doble rasero respecto a soberanía y democracia. Históricamente, esta percepción no solo nace del caso cubano, también está influida por episodios como, por ejemplo, la intervención de Guatemala en el año 1954, República Dominicana en el año 1965, Panamá en el año 1989, Irak en el año 2003 y décadas de operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. Para uno, estas acciones representan defensa estratégica, para otros representan intervenciones, representan un intervencionismo disfrazado de seguridad internacional. Muchos analistas latinoamericanos interpretan estas acciones como una continuidad de la doctrina hemisférica derivada de la doctrina Monroe. Pero también existe otra versión. Desde la opinión, desde la óptica estratégica de Washington, los Estados Unidos argumentan que están protegiendo sus intereses nacionales, combaten amenazas transnacionales, evitan la expansión de actores hostiles, protegen rutas comerciales y sostienen un orden internacional favorable a sus aliados. Ahí aparece el gran debate. Para unos, los Estados Unidos actúan como un estabilizador global, mientras que para otros, los Estados Unidos actúan como una potencia intervencionista que decide unilateralmente quién es enemigo, quién merece sanciones o qué gobiernos son aceptados. La pregunta más incómoda sigue siendo: ¿quién le otorgó a los Estados Unidos la autoridad moral para decidir qué gobiernos deben caer, qué países deben ser sancionados o qué guerras deben iniciarse? Formalmente, nadie le ha otorgado este poder. Este rol no surge de un mandato universal, sino del poder militar
económico, tecnológico, diplomático y financiero. La historia demuestra que las grandes potencias rara vez esperan autorización para actuar. Roma, el Imperio Británico, la Unión Soviética y ahora los Estados Unidos han utilizado siempre, utilizan distintos argumentos para justificar expansión, influencia o intervención. La diferencia está en el lenguaje que se emplea. Antes se hablaba de guerras de conquista y hoy se habla de seguridad internacional. Mis conclusiones para el tópico que estoy desarrollando por ustedes en la tarde de hoy: los Estados Unidos continúan siendo la potencia dominante en el hemisferio occidental y su influencia sobre el Caribe, su influencia sobre el área del Caribe sigue siendo inmensa. Pero también es cierto que para millones de personas en América Latina, la imagen de Washington ha dejado de ser únicamente la de un protector y se ha transformado en la de un actor dispuesto a imponer su voluntad mediante presión económica, aislamiento diplomático y seguridad militar. La metáfora del corsario del Caribe no es un hecho histórico literal, así pudiera decirlo. No es un hecho histórico literal, sino una crítica política cargada de simbolismo. Refleja la percepción de que las reglas internacionales muchas veces se aplican de forma selectiva. La soberanía de los países pequeños suele ser relativa frente a la superpotencia y que el concepto de seguridad nacional puede convertirse en una herramienta para justificar presión e intervención. Entonces, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la verdadera amenaza a la seguridad nacional de los países en este hemisferio, no solamente para Cuba, Venezuela o México, viene de parte de los Estados Unidos. Esta afirmación depende mucho del marco ideológico, histórico y geopolítico del cual se analice el tema. Para muchos gobiernos, para muchos movimientos políticos y sectores sociales en América Latina, sí existe la percepción de que los Estados Unidos ha sido históricamente la principal fuente de presión externa en el hemisferio debido a factores como, por ejemplo, intervenciones militares, sanciones económicas, operaciones encubiertas, influencia política, apoyos a cambios de régimen y capacidad de coerción financiera y diplomática. Esta visión se alimenta de hechos históricos reales. Por ejemplo, como ya cité anteriormente, la intervención de Guatemala en el año 1954, Bahía de Cochinos en Cuba en el año 1961, la República Dominicana en el año 1965, Panamá en el año 1989, Irak en el año 2003 y operaciones durante la Guerra Fría en América Latina, décadas de presión además sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde esta óptica, muchos consideran que el principal factor de inestabilidad regional ha sido precisamente la política exterior estadounidense. Pero también yo considero que existe otra lectura importante. Muchos países del hemisferio no consideran a Estados Unidos una amenaza existencial, sino un socio económico indispensable, un garante de lo que es la seguridad y estabilidad regional, un aliado militar o un contrapeso frente al narcotráfico, el crimen transnacional y actores autoritarios. Por ejemplo, numerosos gobiernos latinoamericanos cooperan activamente hoy día con Washington en lo que son trabajos de inteligencia, comercio, seguridad, emigración y defensa. Además, algunos críticos de gobiernos latinoamericanos argumentan que muchas de las crisis regionales no provienen principalmente de los Estados Unidos, sino de corrupción interna, debilidad institucional, crimen organizado, populismo, autoritarismo,
desigualdad estructural y dependencia económica histórica. Entonces, una formulación más precisa, yo considero que sería para ciertos sectores políticos y sociales del hemisferio, los Estados Unidos se han percibido como la principal amenaza externa debido a su historial de intervenciones y capacidad de presión. Para otros sigue siendo el principal garante de estabilidad y de seguridad regional. En general, yo considero que ambas percepciones coexisten simultáneamente en estos momentos en América Latina. Lo que sí es objetivamente cierto es que ningún otro país del hemisferio posee la capacidad militar, posee la influencia económica, el alcance diplomático, ni el poder de sanción internacional que tienen los Estados Unidos. Y precisamente por eso sus acciones generan un impacto mucho mayor, positivo o negativo, depende cómo se mire, sobre el resto de la región. Quizás por esto la metáfora del corsario del Caribe resulta tan incómoda para muchos, porque no describe simplemente a una nación poderosa, sino a una superpotencia que, respaldada por su inmensa capacidad militar, económica y diplomática, actúa en el hemisferio con la autoridad que le otorga su propio poder. Los antiguos corsarios no necesitaban conquistar reinos completos para imponer el terror e influencia. A los antiguos corsarios les bastaba con dominar las rutas, bloquear recursos y demostrar superioridad sobre embarcaciones más pequeñas. En el siglo XXI, en el cual vivimos actualmente, las rutas ya no son únicamente marítimas, son financieras, son energéticas, tecnológicas y son geopolíticas. Y quizás ahí reside la esencia de esta metáfora. Para muchos en América Latina y el Caribe, los Estados Unidos ya no representan únicamente un garante de estabilidad, sino una potencia capaz de decidir unilateralmente quién debe ser castigado, aislado o presionado en nombre de la seguridad internacional. La gran pregunta que queda abierta no es si los Estados Unidos tienen el poder para actuar como el corsario del Caribe. Ya lo han demostrado que sí a través de la historia. La verdadera pregunta es quién puede realmente limitar el poder de un corsario cuando éste domina todo el mar. Porque la verdadera preocupación geopolítica no es solamente el poder, al menos así lo veo yo, sino la ausencia de límites efectivos sobre ese poder. Y este ha sido, de hecho, uno de los grandes debates desde la creación de la Organización de Naciones Unidas. Puede existir un orden internacional basado en reglas iguales para todos. Las grandes potencias siempre terminarán actuando por encima de esas reglas cuando sus intereses estratégicos están en juego. Históricamente, uno de los mayores riesgos para la paz internacional ha sido precisamente la existencia de poderes capaces de actuar sin contrapesos reales. Y esa idea no aplica únicamente a los Estados Unidos. Esto aplica a cualquier potencia militar, económica o ideológica que alcance un nivel de poder suficientemente grande como para imponer decisiones unilateralmente e ignorar normas internacionales, ejercer coerción sobre estados más débiles o redefinir el concepto de seguridad según sus propios intereses. Y aquí he llegado al final de este pequeño contenido que es desarrollado por ustedes en la tarde de hoy. Espero que haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en el próximo video. Gracias.